Muy bien, muy buenos días, jóvenes. Vamos a comenzar la clase. Faltan 2 minutitos, ¿no? Pero a modo de conversación vamos a ver un poquito acerca de la última sección, que serían los teoremas de Thevenin-Norton y máxima transferencia de potencia. Vamos a hablar un poco referente a lo que son las señales, ¿ya? Y de acuerdo a lo que avancemos, ya les voy adelantando, la siguiente semana tenemos una evaluación, ¿sí? Tenemos una evaluación de todo lo realizado hasta el día de hoy, ¿ya? Entonces, a tomarlo en cuenta. La primera evaluación que nosotros vamos a tener es sobre 15%, ¿ya? Es sobre 15% de la nota final. La segunda evaluación también va a ser sobre 15%. La parte de los laboratorios y trabajos van a tener su puntaje y el proyecto final va a ser sobre 25 puntos. Entonces, cada laboratorio que yo les estoy dando, cada trabajo que les pido hacer, entonces igual tiene el puntaje. No le mandado a lo que es el Classroom, pero creo que es importante darles el detalle de esto. Entonces, hoy mismo en la tardecita ya les voy a mandar el detalle de los puntajes por parciales, por prácticas, para que ustedes lo tomen en cuenta. Las calificaciones del primer parcial se les van a dar una vez que realicemos el primer parcial y a más tardar una semana después ustedes tendrán un espacio para realizar alguna consulta referente a todo lo que es las notas, ¿no? Las calificaciones se les van a transferir directamente a lo que es dentro del Classroom. Se les va a calificar lo que son sus trabajos de acuerdo a la fecha de presentación y también van a tener la posibilidad de ver su calificación hasta el momento en lo que es la plataforma, ¿ya? Entonces, cada quien va a tener su calificación dentro de la plataforma de Moodle. Ahí van a poder ver su nota final. De todas maneras, yo, una vez que ya tengan las notas concluidas, les voy a subir un documento en Excel para que aquellos que desean revisar su calificación, entonces también lo puedan hacer y tengan la consulta oportuna, ¿no? Ya. Ok, comenzamos entonces. Para el día de hoy, por ejemplo, tenían lo que es un trabajo. Sí, tenían un trabajo, ¿no? Entonces, el trabajo para el día de hoy no era realizar ningún tipo de laboratorio. Tenían que realizar un par de ejercicios y tenían que realizar, digamos, algunos conceptos relacionados con los diferentes teoremas, ¿no? Entonces, ahora yo les voy a dar una breve explicación del referente al trabajo que tenían que realizar y vamos a avanzar un poquito de estos acápites para que ustedes también tengan la aclaración de alguna duda. No sé si alguien quisiera hacer algún comentario antes de realizar el avance concreto. Pueden escribir. Ingeniera, buenos días. Buen día. Em, Sobre el trabajo teórico, ¿era mandar junto con lo que había los ejercicios? Sí, exactamente. En la misma práctica tenían que mandar dos cosas. Uno, los conceptos y ahí mismo adjuntar la parte de ejercicios que se les había dado, que Ah, en realidad eran dos o tres, si más no me equivoco. sí, yo le he mandado solo los ejercicios y pensé que iba a abrir otro trabajo para enviarlo, lo de teórico. Ah, ya, ¿Lo puedo pero adjuntar? el Classroom te Y yo permite lo adjuntarlo. envío. Puedes adjuntarlo. Ah, ya, Inge, gracias. Ok. ¿Alguien más? Tal vez una consulta antes de comenzar este acápite. Ya. Bueno, aclararles lo siguiente, ¿no? El primer capítulo siempre es un poquito extenso en el sentido de los conceptos que teníamos que repasar y todo aquello. Por eso es que nos hemos demorado un poco en esto. Pero a partir de acá, los conceptos se encuentran dentro de lo que es el texto que les había mandado.
hay varios ejercicios, entonces mayormente nos vamos a dedicar a hacer la parte de simulaciones y algunos ejemplos ustedes lo tienen que revisar dentro del texto que ya se les ha enviado, ¿no? Entonces, eso también es parte de la educación a distancia y en este caso virtual, ¿no? Entonces, que cada uno de ustedes tiene que revisar los conceptos que se encuentran en el texto. Yo les voy a dar, digamos, el capítulo en el cual nosotros vamos a trabajar y ustedes lo que deberían de hacer es revisar ese capítulo. Ejemplo, les voy a decir ya, vamos a avanzar la siguiente semana diodos. Entonces, obligación de ustedes es que ya tienen que repasar un poquito acerca de los conceptos de lo que son diodos. Les voy a dar, digamos, para que tengan mayor noción, entonces les voy a adelantar el trabajo, les voy a decir como en este caso, ¿no? Entonces les voy a dar conceptos que ustedes ya deberían de saber y sobre esos conceptos simplemente yo les voy a hacer algunas preguntas en clase que se les va a tomar en cuenta como participación y a partir de eso ya vamos a ir revisando directamente lo que es la parte práctica, porque si no lo hacemos de esa manera, entonces vamos a tomar demasiado tiempo en la parte tanto teórica como práctica y la idea siempre es que ustedes tengan la mayor práctica posible, ¿no? Entonces, eso también quería aclararles. Eso, pero ya va a ser para el segundo parcial. Para este primer parcial directamente es todo lo que vamos a avanzar hasta el día de hoy, ¿ya? Ok, comenzamos entonces. Vamos a hablar un poco de lo que es los teoremas Thevenin, Norton y máxima transferencia de potencia. Este documento se los voy a enviar, ¿ya? Entonces seguramente ustedes también ya lo han encontrado. Este o cualquier otro similar lo han encontrado también en el internet, pero siempre es bueno aclarar para saber qué es lo que están haciendo y a qué se refiere esta sección, ¿no? Por la importancia que tiene y también porque va a entrar como parte del examen que ustedes van a tener. Bueno, para comenzar es un poquito, nosotros tenemos un circuito, como ya les había indicado la semana pasada. Este es un modelo de circuito. Puede ser un circuito cualquiera que internamente tiene sus componentes en lo que es ya, en lo que es la parte de resistencias, capacitancias, inductores. Entonces, dentro de este circuito, lo que nosotros vamos a resumir es en dos elementos, lo que se llama resistencia de Thevenin y voltaje de Thevenin, ¿ya? Entonces, esos dos elementos se resumen en todo lo que es el circuito. Este circuito, ¿de dónde se toma? Se toma cuando ustedes tienen un circuito mixto y encuentran lo que es la resistencia equivalente. Por eso hemos realizado varios circuitos con lo que es la resistencia equivalente, ¿no es cierto? Entonces, esta es esa resistencia que nosotros hemos encontrado. Y ahorita vamos a ver qué es el voltaje de Thevenin y cómo lo encontramos. Entonces, de acuerdo a nuestro teorema de Thevenin, ¿qué es lo que dice? Un circuito lineal, dado un circuito lineal cualquiera, ¿sí? De tipo N, ¿qué es un circuito lineal? Ya habíamos indicado que es aquel que tiene resistencias, tiene capacitores, tiene inductores, ¿ya? Para un par de terminales A y B de dicho circuito, entonces en este caso estamos hablando de este ejemplo, ¿sí? Entonces, dice, es posible encontrar un circuito equivalente formado por una fuente de voltaje ideal con una resistencia, de tal manera que ese circuito con dos terminales produzcan los mismos valores de voltaje y corriente de esos terminales conectados en ese mismo circuito, ¿no es cierto? Entonces, a ese voltaje nosotros denominamos Thevenin, voltaje de Thevenin, y la resistencia tendrá el nombre de resistencia de Thevenin, ¿ya? Entonces, esos son los conceptos que nos dice, en este caso, el teorema de Thevenin, ¿no? Entonces, se escribe de esta manera, ¿no? Voltaje de Thevenin, que es VTH. Y en el texto que les he mandado también, en el que les he dicho, revisen este, el primer capítulo corresponde a este texto, ahí también hay algunas referencias, ¿ya? Entonces, lo que les puedo sugerir, digamos, para el examen, ahí también, como ya tienen las referencias, ya tienen los ejemplos, revisen esos ejemplos y también, de acuerdo a esos conceptos de ese texto,
se les va a dar algunos ejercicios en el mismo examen, ¿ya? Ok, dentro de este teorema nosotros lo que tenemos que hacer es ver cómo funciona, ¿no es cierto? Entonces, habíamos indicado que lo que es una resistencia de tipo en un circuito, ¿no es cierto? Bueno, cuando nosotros hablamos de circuitos de tipo RC, estamos hablando básicamente de circuitos que tienen resistencias y capacitores, o también cuando hablamos RL, estamos hablando de circuitos cuando tienen resistencias y bobinas. ¿Ya? Entonces, pero ¿cómo se considera lo que es capacitancias y bobinas? Ustedes dirán, no hemos hecho ningún ejemplo. Sí, no hemos hecho ningún ejemplo porque para nuestro caso específico, una resistencia y una bobina no lo vamos a considerar, pero les voy a pasar un par de ejemplos en caso de que nosotros tengamos que encontrar, por ejemplo, la reactancia de un circuito, ¿ya? Entonces, no lo hemos hecho, ¿por qué? Porque cuando nosotros hacemos el cálculo de una capacitancia y una inductancia, es bastante similar a lo que es un cálculo de resistencias, ¿ya? Entonces, se les va a pasar algunos ejemplos, ¿sí? Para que ustedes lo vayan revisando en ambos casos, que básicamente es el caso de revisar entre, digámoslo así, cuando nosotros usamos resistencias, matemáticamente hablando, estamos utilizando los números reales. Y cuando utilizamos capacitancias e inductores, estamos utilizando lo que son operaciones básicas con números imaginarios. Como ustedes ya tienen conocimiento en esa parte, entonces no es necesario repasarlo a profundidad, ¿ya? Simplemente con un par de ejemplos y yo creo que va a ser suficiente para que ustedes se den cuenta cómo se utiliza en ambos casos. Les voy a pasar esto con un par de fórmulas y con eso ya subsanamos, ¿no es cierto?, esta sección para que no quede ninguna duda. Todo lo que son circuitos RLC, comúnmente denominados, son los circuitos lineales, ¿ya? Los circuitos lineales en los cuales habíamos conversado con anterioridad. Lo más importante, por ejemplo, de este concepto, ¿sí? Es encontrar lo que se llama máxima transferencia de potencia. ¿A qué se refiere cuando nosotros hablamos de máxima transferencia de potencia? Acá, por ejemplo, nosotros vamos a ver la relación que existe entre el teorema de Thevenin y el teorema de Norton. ¿Qué es lo que nos dice el teorema de Thevenin? Que nosotros podemos utilizar, digamos, una serie de circuitos lineales y lo podemos reducir a lo que es una fuente de voltaje y una resistencia. Eso es lo que nos dice. Y toda esta sección representa al circuito que nosotros hemos encontrado su equivalencia. Ahora, cuando hablamos del teorema de Norton, él nos dice que nosotros podemos encontrar una resistencia con lo que es una fuente de corriente conectados en paralelo. El circuito de Thevenin es en serie y el circuito de Norton es en paralelo. ¿Por qué se da de esta manera? Porque cuando nosotros realizamos la equivalencia, ¿sí? Entre estos dos teoremas, nosotros podemos encontrar el valor del voltaje de Thevenin utilizando la corriente, ¿sí?, de Norton por la resistencia. Entonces nosotros podemos llegar a la conclusión que la resistencia de Thevenin es la misma que la resistencia de Norton. Y estas dos resistencias, ¿de dónde las encuentro? Son las resistencias equivalentes que yo he encontrado en mi circuito, ¿sí? Simplemente para aclarar todo eso, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Al encontrar este valor de resistencia, si yo tengo un circuito de Thevenin, puedo encontrar su equivalente en Norton. ¿Por qué? Porque puedo utilizar ley de Ohm, ¿sí? Porque yo tengo el voltaje, tengo la resistencia y puedo encontrar la corriente. O viceversa, si tengo la corriente y tengo la resistencia, puedo encontrar el voltaje de Norton. Esa es la gran importancia que se le da a estos dos teoremas, ¿no? Entonces, en cuanto a lo que es la parte de equivalencia. Bueno, acá vamos a ver un par de ejemplitos en los cuales nosotros vamos a darnos cuenta de cómo lo podemos encontrar. Ya, entonces nosotros siempre vamos a tener una relación entre voltaje, que es el eje Y, y la corriente, que sería el eje X.
¿ya? Estos dos equivalentes cuando nosotros tenemos un circuito lineal. Un circuito lineal se puede representar como una gráfica matemática de este tipo. Entonces encontramos que es del mismo tipo, ¿no? Ok, según a la gráfica que nosotros tenemos, ¿sí? Entonces nosotros para cerrar el circuito, porque si ustedes se fijan, acá nosotros tenemos un circuito abierto, ¿sí? Nosotros tenemos un circuito abierto. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es cerrar este circuito. Entonces, ¿cómo cerramos ese circuito? Básicamente, nosotros realizamos una variación entre lo que son la resistencia y el voltaje, ¿ya? Entonces, de acuerdo a la curva que nosotros tenemos, entonces experimentalmente nosotros podemos obtener cada uno de esos datos. En la forma experimental, ¿cómo lo podemos obtener? Básicamente ahí teniendo una fuente, ¿sí? Una fuente de voltaje al finalizar el circuito. Con eso cerramos nosotros el circuito final. Pero eso, digamos, como se dice, es de forma teórica. Nosotros podemos encontrar ese circuito utilizando esta fórmula, que es el voltaje que nosotros tenemos al finalizar el circuito, ¿sí? Es igual al voltaje de Thevenin más la resistencia de Thevenin multiplicado por la corriente, ¿sí? Multiplicado por la corriente. Ese es el resultado que nos va a dar para que nosotros obtengamos el voltaje real de todo ese circuito, ¿no? Ok, acá tenemos esa relación, ¿ya? Entonces, esas serían las fórmulas. Como les digo, esta parte es un poquito más teórica y acá simplemente se les va a hacer preguntas relacionadas con la parte teórica, pero siempre es importante que nosotros tengamos estos conceptos, ¿no? Cuando nosotros hacemos la prueba con este tipo de método, es que nuestra fuente de voltaje de Thevenin, ¿sí? Se la utiliza como un cortocircuito, ¿ya? Se la utiliza con un cortocircuito. Entonces, es como si esta fuente ya no existiera, sino solamente se consideraría a la fuente de tipo AB. Ahora, como les digo, esta resistencia es la resistencia equivalente. Ya, entonces acá nosotros tenemos la relación entre lo que es el voltaje, ¿sí? Lo que es el voltaje de Thevenin, la resistencia y la corriente. Ahora, no es el único método. Cuando nosotros tenemos el método de voltaje de circuito abierto y resistencia equivalente, entonces nosotros podemos apagar las diferentes fuentes independientes y de esa manera también obtener un circuito. Básicamente, esto es utilizando ejemplos. Ustedes se van a fijar mejor esa parte, ¿no? Entonces, aquí simplemente les voy a hacer un repaso general. Y en este caso, por ejemplo, nosotros ya tenemos lo que es la fuente de corriente y tenemos la resistencia de Norton. Entonces, acá ya nosotros también tenemos que ir viendo cómo funciona esto. Y como les digo, básicamente es lo que les indiqué anteriormente. Y de acuerdo a los ejemplos, ustedes se van a dar cuenta que se trabaja de esa manera, ¿no? Entonces, acá también ya tenemos la fórmula, ¿sí? Que es donde la corriente que circula es equivalente al voltaje VA dividido entre la corriente de, perdón, entre la resistencia de Norton menos la corriente de Norton, ¿ya? Entonces, este circuito equivalente nosotros lo cerramos de la misma manera, ¿no? Con una fuente de corriente. Eso es lo que nos indica cuando nosotros utilizamos el teorema de Norton. Ok. Bueno, adelantando un poquito referente a la parte de fórmulas y todo aquello, entonces vamos a hablar a qué se refiere lo que es máxima transferencia de potencia. ¿Por qué es importante esta sección? Básicamente porque es la pregunta que el día sábado aquellos que estaban presentes me hacían uno de sus compañeros. ¿Es importante la temperatura? Sí, es importante. ¿Por qué? Porque cuando nosotros utilizamos cualquier tipo de componente, es que estos componentes, por ejemplo, llegan a tener una cierta temperatura a medida que va circulando tanto la corriente como el voltaje. Entonces, ahí nosotros nos damos cuenta que en valor nosotros podemos soportar en cuanto a lo que es un componente. ¿Ya? Esa es la parte importante y primordial de lo que es esta sección. Ahora, por ejemplo,
En el caso de la máxima transferencia de potencia, nosotros tenemos un circuito inicial y ese circuito necesita una carga de referencia para que um, esa temperatura que necesariamente se va a elevar en algún momento, entonces no dañe el resto de los componentes o no sea tan rápido, ¿no es cierto? Porque, por ejemplo, hay algunos casos que nosotros tenemos componentes que apenas conectamos, entonces se calientan. Entonces, eso no debería de ser así, ¿no es cierto? Para esa razón, nosotros utilizamos lo que se llama carga. Entonces, ¿qué es la carga en forma general? La carga es lo que se llama resistencia de carga. Esta resistencia nos permite, ¿sí? Tener el cierre de circuito y de esa manera tener una eh, mejor circulación de lo que es la parte de corriente y estabilizar a nuestro circuito en forma general, ¿no? Entonces, esa es la parte importante. Por eso siempre hablamos de lo que se llama resistencia de carga, ¿ya? Ese es el concepto principal. Ahora, ¿cómo nosotros encontramos la máxima transferencia de potencia? ¿Y a qué se refiere básicamente? Bueno, en palabras simples, cuando nosotros hablamos de máxima transferencia de potencia, estamos encontrando la potencia de la resistencia que va a ser disipada. Entonces, básicamente nosotros encontramos el voltaje que se encuentra en esta resistencia, ¿sí? El voltaje de BC, que es relacionado con el divisor de voltaje, ¿no? Que está en acá las fórmulas, ¿sí? El voltaje total por la resistencia que es afectada entre la suma de las resistencias totales. Esto también en la anterior clase ya les había indicado, ¿no? Entonces simplemente tienen que hacer uso de la fórmula que se les había dado. Ahora, para encontrar lo que es la potencia, entonces nosotros hacemos la relación de la fórmula, ¿no es cierto? En este caso, cuando nosotros encontramos el valor de la potencia, entonces utilizamos esta relación, ¿no? No se olviden que, por ejemplo, la fórmula de la potencia es igual a la corriente elevada al cuadrado por la resistencia. Eso se llama potencia disipada y es un concepto que nosotros tenemos que tener en cuenta para saber cuál es la relación entre la resistencia y lo que es la parte de potencia. ¿Por qué con la resistencia? Porque la resistencia que nosotros tenemos que encontrar es la resistencia de carga. Por eso se llama disipación de potencia, ¿ya? Entonces, esa es la fórmula que se utiliza. Ok, de acuerdo a esos conceptos, nosotros ya tenemos la relación, ¿sí? Y en este caso, básicamente, este es el dato que nosotros vamos a tener para nuestra fórmula, ¿sí? Es la potencia máxima que nosotros podemos utilizar es igual al voltaje elevado al cuadrado dividido entre lo que es 4 veces la resistencia de Thevenin, que como les había indicado no es más que la resistencia equivalente y el voltaje de Thevenin es el voltaje total también que se utiliza en el circuito. Acá no nos vamos a enfocar mucho a la parte de deducción de fórmulas, simplemente vamos a ir viendo el resultado que nos proporciona, donde el voltaje máximo que se pueda manejar, ¿sí? Es equivalente al voltaje de Thevenin dividido entre 2. ¿Ya? Entonces es como un divisor de tensión lo que realizamos nosotros para encontrar el voltaje máximo. Ok, entonces de acuerdo a todo ese dato, entonces nosotros podemos encontrar la máxima transferencia de potencia. Eh, esta parte es importante, ¿no? El cálculo de lo que es el equivalente de Thevenin. Entonces podemos encontrar de diferentes métodos. Yo les sugiero que revisen este acápite en especial. Los anteriores sí son necesarios revisarlos, pero más que todo como para que ustedes entiendan de qué se trata lo que es el teorema de Thevenin y Norton. ¿Ya? Entonces en este caso vamos a ir viendo cuáles son los métodos para encontrar el equivalente en Thevenin. Pueden hacer utilizando una fuente de prueba, pueden hacer utilizando, encontrando lo que es un voltaje de salida y la resistencia.
de forma separada, o sea, tenemos que encontrar de forma separada. Por eso yo les había recomendado cuando ustedes me decían, ¿qué pasa si yo encuentro la resistencia equivalente? ¿Cómo hago? ¿Qué tienen que hacer? Les había indicado, no tomen en cuenta la fuente. Ahora, esta es la razón por la cual no tienen que tomar en cuenta la fuente. Tienen que encontrarla por separado más que todo, ¿no? Este es el método que ya habíamos hecho de forma indirecta para encontrar el equivalente de Thevenin. Luego también pueden hacer encontrando el voltaje, la corriente y la resistencia por separado. Entonces, esto es ya utilizando el teorema tanto de Thevenin y el teorema de Norton en forma general, ¿no? Ok, acá nosotros tenemos un circuito ya para realizar la parte de lo que es circuito. Entonces nosotros siempre nos tenemos que fijar el equivalente. Cuando nosotros tenemos un circuito en el cual tenemos fuente de corriente y tenemos fuentes de voltaje, entonces tenemos que ver cuál es la prioridad entre uno y otro. ¿Eso qué significa? Que nosotros la fuente de corriente, si está en paralelo con una resistencia, podemos convertir en una fuente de voltaje, ¿sí? Para que podamos hacer la equivalencia. Fíjense en este ejemplo. Nosotros acá tenemos la corriente, tenemos la resistencia, ¿ya? La fuente. Y acá se está convirtiendo en lo que es fuente de voltaje. Y tenemos lo que es la resistencia, ¿ya? Entonces, en este caso tenemos ese dato. Luego, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Convertir las resistencias que nosotros tenemos, ¿sí? En resistencias equivalentes. Es decir, esta resistencia que yo tengo lo puedo sumar. Por eso me sale 2 veces R. Acá en esta sección yo simplemente estoy manteniendo este circuito. ¿Qué es lo que he hecho? He hecho desaparecer lo que es la fuente de corriente y lo he convertido en fuente de voltaje. Luego, al finalizar nuestro circuito, ¿qué tenemos que hacer? De acuerdo a la cantidad de fuentes que nosotros tenemos, que en este caso son 2 fuentes, entonces tenemos que encontrar una sola fuente, ¿no es cierto? Y tenemos que trabajar también con lo que son las resistencias equivalentes, que en este caso ya tenemos, ¿no es cierto? Lo adjuntamos por decir las fuentes, ¿sí? Y aquí tenemos un resultado y también lo juntamos lo que es la parte de resistencias, ¿ya? Entonces, esa es la forma en la cual nosotros vamos a realizar los diferentes cálculos. Ok, entonces, como ya les he explicado, entonces esa sería la forma en la cual nosotros trabajamos. Ya, entonces, de acuerdo a eso, utilizamos este método en el cual calculamos el valor del voltaje de X y la corriente X dentro de lo que es nuestro circuito en forma general. En este caso sería los nodos en los cuales nosotros estamos colocando. Ahora, nosotros simplemente en este circuito equivalente lo hemos trasladado a otra posición nada más. Entonces, si ustedes se han fijado en el ejemplo anterior, entonces esa es la forma en la cual nosotros vamos a encontrar. Aquí directamente vemos lo que es la parte de fórmulas. ¿Ya? En este caso, por ejemplo, nosotros ya tenemos nuestro circuito equivalente. ¿Sí? Si ustedes se fijan, este es el valor del voltaje que nosotros tenemos en general, el valor de las dos resistencias que hemos sumado y este valor de resistencia acá es donde le vamos a aumentar la fuente de corriente en la cual nos va a ayudar a que nuestro circuito pueda tener la parte de complemento para encontrar los datos necesarios. ¿Ya? Entonces acá nosotros tenemos la fórmula que sería la resistencia por la corriente que nosotros teníamos inicialmente. Tenemos el valor del voltaje, ¿sí? Tenemos el valor del voltaje menos Bx, el valor del voltaje que cae en la resistencia. Aquí nosotros tenemos que hacer un divisor de tensión dividido entre lo que es la resistencia. El voltaje Bx se encuentra utilizando divisor de tensión y todos esos equivalentes entonces igualamos a cero. Aquí simplemente estamos utilizando lo que es la ley de Kirchhoff, ¿no? Entonces, esta es la parte de ley de Kirchhoff. Entonces encontramos el voltaje total, la resistencia total y de esa manera ya hemos encontrado el resultado utilizando el primer método. En el segundo método, ¿qué es lo que hacemos? En el segundo método agarramos el circuito equivalente
y lo que queremos realizar es encontrar este voltaje al finalizar, pero en forma de circuito abierto. De la misma manera, ¿no? Entonces encontramos el voltaje como divisor de tensión y eso es lo que obtenemos. Ahí está, ¿no? Entonces encontramos la resistencia total. Ahora, cuando nosotros queremos encontrar la resistencia total, las fuentes de voltaje se utilizan como cortocircuito y cuando utilizamos fuentes de corriente, entonces lo utilizamos como circuito abierto. Por esa razón es que esta fuente de voltaje se ha cerrado. Pero si fuera una fuente de corriente acá, lo que vamos a obtener entonces es un circuito abierto. ¿Ya? Eso para que lo tomen en cuenta en el momento de realizar los diferentes cálculos. En este caso, por ejemplo, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos encontrar lo que es la corriente. La corriente que es a través de la fórmula que nosotros tenemos acá, que sería resistencia, corriente, el voltaje de salida sobre dos veces la resistencia. Esto es en el caso de encontrar la corriente, ¿no es cierto? Entonces al nodo que es afectado, entonces a ese es al cual nosotros vamos a encontrar el cálculo. Y acá encontramos la corriente de salida. ¿Ya? Entonces con los cálculos se encuentra esta parte. Bueno, ¿qué es lo que es una corriente? Es una fuente controlada. Una fuente controlada básicamente es aquella que es una fuente adicional, digámoslo así, en la cual nosotros tenemos una fuente principal y hay fuentes de este tipo, ¿ya? Las fuentes secundarias o fuentes dependientes que se llama, entonces tienen una forma de este tipo, ¿no? Una tipo de un trapecio, ¿ya? De un trapecio en el cual aparentemente es una fuente de voltaje, porque ahí nos indican, ¿no es cierto?, los símbolos de una fuente de tensión. Y generalmente está al lado de una resistencia. ¿Cómo trabaja lo que es una fuente dependiente? Como su nombre lo dice, es dependiente de una fuente más grande, ¿ya? Entonces significa que esta fuente eh, está trabajando de una forma similar a la principal, pero tiene las características de ser una fuente secundaria. Entonces, es más que todo, es el concepto que se le da. Mayormente ese valor es como utilizar, digamos, un divisor de tensión para encontrar el resultado de ese valor de fuente, nada más. Entonces, ese sería el concepto que nosotros vamos a tener y acá se trabaja como si estuviéramos trabajando en nodos, no nos afecta en nada directamente, entonces es la forma de cálculo en el cual nosotros trabajamos en forma general, ¿no? Ok, esa sería la forma en la cual nosotros tomamos en cuenta. Bueno, esto digamos es más adelante, entonces no lo vamos a tocar, lo que es equivalente del circuito con amplificadores. Directamente eso cuando ya estemos en el tema, entonces ahí se les va a explicar. Bueno, esto es un poco la parte teórica. Yo sé que es un poquito extenso, sé que a veces algunos elementos son un poquito complejos de comprender, pero el concepto principal que yo les quería dar es que para utilizar lo que son teorema de Thevenin y Norton, básicamente se utiliza ley de Ohm, ¿sí? Y lo que tienen que tener en cuenta, digamos, es el uso correcto de lo que es las fuentes de corriente y lo que son las fuentes de voltaje como tal, ¿ya? Eso para que nosotros tomemos en cuenta. Vamos a continuar esta sección también en lo que son las fuentes dependientes cuando toquemos el tema de transistores. Ahí ustedes van a ver cuál sería la aplicación de lo que son las fuentes dependientes. Para este primer capítulo no lo vamos a tomar en cuenta. En el examen no va a entrar fuentes dependientes, va a entrar, como les he dicho, los ejercicios relacionados con la primera parte que habíamos obtenido. ¿Para qué? Para que no quiero confundirles demasiado y en ese capítulo que nosotros vamos a tratar en transistores, tanto como en la parte de amplificadores, ahí ya les voy a explicar un poquito más a detalle cómo se relacionan las fuentes dependientes y ahí vamos a utilizar algunos conceptos de lo que es Thevenin y Norton, ¿ya? Entonces, de esa manera lo que vamos a obtener. Ahora, acá dentro de la parte de simulaciones, y ahorita también lo vamos a ver, cómo nosotros determinamos la parte
máxima transferencia de potencia a través de lo que son los diferentes cálculos. Como les había indicado, ¿no? Cuando nosotros encontramos la resistencia equivalente, entonces la fuente de voltaje es la que tenemos que utilizar como cortocircuito y nos va a dar una relación entre lo que es voltaje y corriente, ¿no es cierto? Tiene que ser de forma lineal. Ahora, si nosotros utilizamos la parte de potencia, ¿sí? Nos va a dar esta curvatura en la cual, digamos, nos va a extender un máximo y poco a poco se va a volver lineal, o sea que la potencia va a cambiar de acuerdo al valor de la resistencia que nosotros tengamos. Ok, chicos, bueno, he tenido una dificultad con mi cuenta. Enseguida se va a cortar. Les voy a volver a mandar el link, por favor, estar atentos. Vamos a tener un breve descanso para esta sección, ¿sí? Y vamos a continuar en un par de minutitos, ¿sí? No sé si tienen alguna duda antes que se corte la sesión de este momento. Ya, ok. Entonces voy a finalizar y nuevamente les voy a mandar el link. ¿Ya?